Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches España y bienvenidos a Tierra de Sueños. Desde Barcelona, desde 25 Televisión, iniciamos esta andadura profesional periodística que habla de mente, cuerpo y espíritu, siempre a partes iguales. Hoy vamos a viajar y vamos a cruzar el charco, vamos a ir a Miami TV en concreto, para entrevistar a una buena colega, una buena periodista, una buena presentadora que nos va a hablar de lo que va a ocurrir recientemente aquí en España, en Castellón, gracias a ella y gracias también a la Hermandad Blanca a la que ella también pertenece. Hablamos de energías liberadoras que nos van a ayudar a sobrellevar a veces muchos problemas. Ocurrirá en Castellón el día 23 y sucesivos, pero también hoy seguiremos hablando de temas que tienen que ver con la astrofísica, con la energía que tenemos en el planeta y que no sabemos observar, así como, por ejemplo, de la familia. ¿Hasta qué punto reconocemos hoy, aquí en España y en el mundo, el valor importante, fundamental que tiene la propia familia, ese núcleo familiar? También lo vamos a debatir hoy en Tierra de Sueños, entre esos temas y otros que hablan de ese crecimiento espiritual que venimos hablando cada fin de semana. Bien, pues si les apetece, pónganse cómodos porque aquí y ahora, durante 120 minutos, comienza desde España, para Miami, para Estados Unidos y para Argentina, Tierra de Sueños. Buenas noches. Los augurios romanos establecían bajo el nombre de Idus días maléficos y benéficos. Estos últimos eran los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre. En cambio, los días 13 del resto de los meses se vaticinaban como nefastos. ¿Pero de dónde procede esta tradición? ¿Por qué eran tan importantes los augurios para los romanos? ¿Qué extraños métodos utilizaban para desvelar el futuro? Para hablar de estos aspectos insólitos de la historia de un pueblo que dominó el mundo, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Bien, pues con Pedro Palao Pons vamos a hablar de no solamente de mitos, de tradiciones y de una filosofía muy concreta de ver el mundo de la parte romana, sino también de esos augurios. Pedro Palao Pons, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. Gracias. Encantado de verte nuevamente por aquí. Muchas gracias. ¿Todo bien esta semana? Bueno. ¿Has tenido muchos augurios de buena fortuna esta semana? No, y de hecho, claro, si hablamos de Roma y hablamos de augurios, no deberíamos hablar nunca de algo que sea interpretar el futuro o lo que está por llegar, ¿no? Esto es algo que muchas personas pues confunden a veces, ¿no? Y es, fíjate que siempre hemos hablado del augurio como una profecía, una evidencia, o ahora, ¿no? Pero para los romanos no era eso. Los romanos pensaban que el augurio era una especie de manifestación de los dioses y era una señal. Por tanto, cuando un dios, cualquiera de los que ellos tenían, de los principales, quería decirle algo a una familia o a un mandatario, se manifestaba de diferentes maneras. Una a través de fenómenos naturales, como podía ser el clima, con tormentas, con terremotos, con eclipses, con fenómenos meteorológicos anómalos. Y otra desde un prisma extraño, por ejemplo, pues el nacimiento de un niño deforme, o por ejemplo pues con un accidente inexplicable. Pero ellos no lo interpretaban como algo de qué pasará mañana, que también hacían preguntas, sino como qué quieren los dioses que pase o qué creen los dioses que sucederá, ¿no? Ese era el augurio realmente. Fíjate que los augurios romanos no tenían nada que ver con lo que consideraríamos con un adivino actual, sino que eran funcionarios dotados de un altísimo poder, escogidos por las castas más altas de los mandatarios, castas o los pueblos más altos de Roma, para servir única y exclusivamente al poder público romano. Es
decir, eran personajes de muchísimo peso. Hablemos de los idus. Entonces, exactamente los idus, ¿quiénes eran o Sí, qué es lo que era? los idus eran una forma de distribuir el calendario romano. El antiguo calendario romano lo que determina es que hay una serie de días que se consideran benéficos o maléficos, ¿no? Esos días benéficos son los 15 de los meses de marzo, de mayo, de julio y de octubre. Es decir, el día 15 de esos meses era un día teóricamente donde los dioses estaban receptivos y podían dar buena suerte a la gente. Y en cambio, el día 13 del resto de meses del año se consideraba que eran días infaustos. Esto era en general, pero se decía que no se debía atentar a la suerte de los días 15, de los idus de marzo, por ejemplo, son los maléficos, porque se decía que cuando un día 15 tú despreciabas a los idus o tentabas más de la cuenta la suerte, podías caer en desgracia. Y es lo que le ocurrió a Julio César. Julio César, el día 15 de marzo del año 44, cuando va hacia el Senado, se encuentra con Espuria. Espuria es uno de sus augures y le dice... Espuria dice, cuidado, Julio, no vayas, no te reúnas porque corres peligro. Y César, en plan un poco chulesco, le dice, no pasa nada, si estamos en los idus de marzo, estoy protegido, ¿no? Y Espuria le dice, cuidado porque los idus a veces vienen y a veces se van. Minutos después, Julio César entra en el Senado romano y, bueno, todo el mundo sabe la historia, acaba acuchillado por, tengo aquí el dato, hasta 23 cuchillos diferentes. Es decir, ¿sabes? Cuando lo matan, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene la historia de cuidado con los idus de marzo, porque una fecha buena puede ser una fecha aciaga, ¿no? Claro, ¿por qué tiene referencia? ¿Por qué tiene valor esta fecha o este hecho? Porque el auríspide romano advirtió a César, es decir, era tan sagrado que él, o sea, una persona que se ocupaba de estas interpretaciones de los dioses nunca debía ser despreciada, ¿no? Nunca tenía que ser, pues bueno, de alguna forma interpretada con esa chulería como hizo César, ¿no? Y quizás pues, los dioses le castigaron por ello. ¿Los idus favorables durante el año cuáles eran y los que no lo eran? Los buenos eran los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el resto eran, los no favorables eran los días 13 del resto de los meses. O sea, todos los 13 eran días malos. Teóricamente, sí, igual que los 15 eran buenos, los 13 podían ser malos. ¿Y estos augures tenían algún tipo de preparación? Sí. ¿Era gente que no solamente sabían leer, sabían escribir bien? ¿Era gente noble Sí. o estaban tratados para ejercer ese trabajo? Sí. ¿Habían escuelas concretas? Bueno, más que escuelas, ellos, a ver, los romanos beben bastante de la tradición griega. Los griegos utilizaban mucho la consulta a Morfeo de los sueños, por ejemplo, para ver qué querían los dioses de ellos, ¿no? Y los romanos un poco lo aprovechaban todo también. Pero sobre todo, la gran influencia desde un punto de vista antropológico de la adivinación romana o del augurio romano la tenemos con Etruria. Cuando los romanos conquistan a los etruscos, aprenden de ellos el secreto, entre comillas, de la lectura, sobre todo a través de las entrañas de los animales, pero aprenden de ellos que hay una serie de sacerdotes, una serie de personas de muy alto nivel que parecen tener el don de interpretar las señales. A partir de ahí buscan entre esos augures y fíjate que había muy poquitos. Al principio del imperio hablábamos de únicamente cuatro augures, luego se sabe que llega a haber hasta 16 personajes, ¿no? Pero eran personas, primero, contratadas como funcionarios públicos, es decir, estaban a sueldo del Estado, con una misión muy clara. No era adivinar si, pues no sé, si me casaré, no me casaré, no, era, mira, el gobierno tiene que tomar una determinación. Por ejemplo, pues vamos a hacer unas elecciones, o estamos preparando un cambio de ley en el Senado, o hay que entablar una batalla. ¿Qué hacemos? Los dioses, entonces, ellos no se planteaban, ¿me irá bien? ¿Esta ley será... ¿ganaremos la guerra? No, ellos lo que decían es, los dioses están de acuerdo en que hagamos esta guerra o en que aprobemos esta ley. Antes de llevarla adelante, consultemos al augur. Entonces el augur lo que hacía tenía dos sistemas. Uno, porque claro, tú imagínate que por ejemplo están debatiendo una ley romana, no sé, se me ocurre la ley antivenenos, ¿no? Que es una ley curiosa que generan los romanos porque hay un momento en que hay muchísimas viudas en Roma porque las mujeres mataban a sus maridos para quedarse con la herencia. Imagínate que en ese momento se produce un eclipse, ¿vale? Claro, los legisladores dirían, cuidado, este eclipse se ha producido porque los dioses nos quieren decir algo, consultemos al augur para ver si esta ley es correcta. El augur miraría al cielo
¿Las entrañas de algún animal? Sí. ¿O no? Sí. ¿El augur era diferente a los auríspices, por ejemplo? Estaba el augur, por ejemplo, el auríspice es, digamos, el adivino. El adivino de primer nivel, ¿vale? Y el augur no tanto, no es tan bueno. ¿Por qué? El auríspice, por ejemplo, iba vestido de forma muy rica, llevaba un báculo muy parecido al que lleva actualmente el Papa de Roma, con la punta curva. Vestía togas de colores que eran muy, muy complicados de producir, es decir, llevaba, por ejemplo, colores escarlata, colores púrpura. Recordemos que el color púrpura, para producir ese color purpúreo, no es como ahora que enseguida tenemos un color, antes era el color de la más alta nobleza. Y estos personajes, que aparte habían sido contratados por el Senado o por incluso el mismo César, tenían una formación, es decir, una formación a nivel legal, a nivel político, sabían leer, sabían escribir, conocían absolutamente todo. Y entonces lo que hacían era trabajar en unas zonas sagradas. Si alguien les dice, oye, los dioses están de acuerdo con esta ley, ellos lo que hacían era evaluar. Cogían su báculo, trazaban moviendo el báculo unas zonas que ellos llamaban templos, que eran las zonas sagradas, y desde ahí miraban el cielo. Esto lo copian de los etruscos, es decir, los etruscos lo que hacían cuando miraban el cielo era inventarse como unos sectores. Imaginemos pues como si viéramos un reloj, ¿vale? Hacían una serie de segmentos y decían, bueno, pues este segmento es de tal dios, este de tal otro, y con esos segmentos esperaban a ver, por ejemplo, si en una porción de cielo se producía un relámpago, era tal dios que se había manifestado a favor o en contra, ¿no? Miraban, por ejemplo, los relámpagos, miraban si alguna ave pasaba de una zona a otra, pero cuando estas señales no se producían, tenían que ir al recurso de los augures, de los otros, que eran los que utilizaban elementos no naturales. Por ejemplo, criaban bueyes sagrados para luego soltarlos en una zona determinada y ver si comían o no comían. Les daban de comer grano a los pollos también sagrados y en función de cómo los pollos comían ese grano vaticinaban una cosa u otra. Es decir, era un sistema, no había un elemento que digas voy a echar unas cartitas a lo tarotista, ¿no? No, tenían todo un complejo sistema. Mucho, muy complejo. Eso sin olvidarnos de los que miraban incluso las vísceras de los animales. Sí, ¿no? aquí es lo que tú te comentaba antes, es decir, los grandes expertos en la lectura del hígado y de la víscera de los animales son los etruscos. Los romanos lo copian de ellos. ¿Qué pasa? Que aquí había un poquito de fraude también. Es decir, por eso los auríspides sí tienen buena fama y los augures tienen mala fama. ¿Por qué? Porque los augures ya no solamente respondían ante los legisladores, sino también ante los nobles o ante la sociedad civil. Y a veces, pues bueno, lo hacían, por ejemplo, hay datos de augures que le dieron de comer moneditas de oro a una cabra justo antes de proceder al oráculo, ¿no? Porque, bueno, tú imagínate que tú me dices, vamos a conquistar, no sé, cualquier pueblo, ¿no? ¿Será aventuroso? ¿Están los dioses de acuerdo con eso? Bueno, pues el augur le metía unas monedas de oro a la cabra en la boca, se las comía, entonces veamos qué dice la cabra sagrada. En plan, cuando abrían decía, oh, casualmente la cabra sagrada ha ingerido oro. Eso quiere decir que los dioses nos dicen que nos vamos a inflar en ese lugar, ¿no? Los auríspices, a diferencia de los augures, ya para finalizar, eran los... ¿Quiénes son los que de alguna manera contemplaban el cielo y utilizaban la meteorología, los temas naturales? Los auríspices... Los más serios. Los augures en sí, como adivinos serios, y los auríspices eran los de primer nivel, los básicos, sí. Los que utilizaban más, pues eso, el carnero, las cabras, las vísceras, o al revés. Al revés. El auríspice, por ejemplo, es el serio, fíjate, por ejemplo, hay una historia que es muy curiosa, ¿no? El auríspice utiliza todo y el augur utiliza lo que es más animalitos, etcétera, ¿no? Pero hay una historia que pasa en el año 249. Hay un almirante romano que es Claudio Pulcher, que está en plena guerra contra los cartagineses. Y antes de entrar en batalla, él coordina todas las naves que van a entrar en batalla. Antes de entrar en batalla, pide al auríspice de turno y dice, saca los pollos sagrados y dales de comer a los augures de turno. No, en este caso al auríspice, porque utilizaba de todo. Le dice, saca los pollos y veamos qué dicen los pollos sobre esta batalla. Bueno, resulta que los pollos, pues se ve que no tenían hambre, que no comieron. Entonces el hombre se enfadó tanto que cogió los pollos y los lanzó al mar y dijo, pues ya que no quieren comer, que beban. Perdió la batalla.
Es decir, y perdió la batalla y el auríspice le dijo, cuidado que estás tentando a la suerte porque estás ofendiendo a los dioses al despreciar a unos animales sagrados. Perdió la batalla. Auríspices y augures de esa época romana, desde luego algunos todavía sobreviven a día de hoy. Lo complicado es saber quién es el bueno y quién es el malo. Quién es el augur auténtico y el auríspice auténtico y quién es el brujo o la bruja malísimo, 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 que los hay. Pedro Palau Pons, gracias. A vosotros. ¿Nos vemos con toga o sin toga la semana que viene? Pues sí. ¿Tú la llevas púrpura? No. ¿No? No uso. No usas. No uso. La toga se lleva en el interior. Así me gusta. Pedro Palau Pons, gracias. Muy buenas noches. Buenas Nos noches. vemos. Sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos. Que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. La radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente.